Ahora sí, nos metemos en el capítulo internacional nuevamente, pero para analizar precisamente lo que pasó en las elecciones de Colombia. El nuevo presidente, fue una sorpresa si se quiere, ¿no? Ganó el candidato de la izquierda. Estamos hablando de Gustavo Petro, un hombre que venía de ser legislador y también ex guerrillero. Sí, también economista, también ambientalista, dos aspectos que se destacan poco, ¿no? Bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás? Andan? ¿Cómo les va? Sí, un ambientalista, en realidad con una especialización en desarrollo humano, según entiendo. Economista, sí. Un presidente que tiene un discurso que apunta, si se quiere, a algunos temas que están muy en agenda, como el cambio climático, los derechos de las comunidades menos favorecidas que residen en la Amazonia colombiana. Pero vamos a ver un tape que tenemos preparado para empezar a conocer al nuevo presidente colombiano. Es historia lo que estamos escribiendo en este momento, una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo. Una historia nueva porque indudablemente aquí lo que ha ocurrido hoy con estos 11 millones de electoras y electores que votaron y nos trajeron a esta tarima y al gobierno de Colombia es un cambio. Lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la vida misma. No vamos a traicionar ese electorado que lo que le ha gritado precisamente a la historia es que a partir de hoy Colombia cambia. Bueno, Colombia cambia, dice Gustavo Petro, este economista de 62 años, ex guerrillero que buscaba la presidencia por tercera vez. Leo, Gaby, por tercera vez intentaba llegar a la presidencia. Y vos lo decías al comienzo, Leo, llegó en un cabeza a cabeza con Rodolfo Hernández en el que no se sabía qué podía pasar. Llegó con un discurso que lo pone, si se quiere, en un rumbo diferente al que tenía Colombia en los últimos años, por lo menos en algunos aspectos que vamos a analizar un poquito más adelante en materia de cómo se encara la economía y el modelo económico colombiano y la protección del clima. Un presidente que llega con enormes desafíos, en particular ustedes recordarán, y nuestros televidentes en casa también, las gigantescas protestas que enfrentó Colombia en los últimos años con casi una cincuentena de muertos, que se atribuyen en buena medida al accionar violento de la policía. Este hombre llega, si se quiere, en andas, o la explicación que podemos encontrar más importante para el caudal de votos que logró sumar al de la primera vuelta, votó mucho más gente en esta segunda vuelta que en la primera, tiene que ver con ese electorado joven que salió a las calles a protestar hace algunos años y que buscaba de alguna manera un cambio de rumbo que claramente Hernández no representaba, y Petro, viniendo de la izquierda, por primera vez una izquierda amalgamada en Colombia, sí representaba para ese sector. El voto no es obligatorio en Colombia. El voto no es obligatorio en Colombia, siempre el porcentaje anda rozando el 50%, 50 y pico por ciento. En este caso fue 58% de un padrón de 39 millones de electores. Esa fue la votación que hubo. Ahí lo vemos a Gustavo Petro sufragando. Y bueno, a partir de agosto va a ser el nuevo presidente de Colombia. El Ejército de Liberación Nacional, al otro día que ganó, mostró su disposición a tener un proceso de paz dialogado con el gobierno de izquierda que asume en Colombia, pero le pide de alguna forma a Petro que le hinque el diente a las reformas estructurales desde el punto de vista de la economía y de la justicia social. ¿Cuál es por dónde pasa el mayor centro de atención de la población hacia Petro, las mayores presiones? Es muy interesante lo que vos planteás, porque Colombia es un país que, recordemos, viene de 6 décadas de lucha armada contra guerrillas de izquierda. ¿Qué quiere decir? Que hay una resistencia a la izquierda en buena parte del electorado colombiano, y eso explicó que en las últimas décadas la izquierda estuviera fragmentada, que no pudiera unirse, que no pudiera presentar una opción real
para acceder al poder que sí logró constituir Gustavo Petro. El foco de atención en esta materia va a estar en de qué forma Gustavo Petro encara lo que puede ser un diálogo de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Recordemos que Petro es un ex guerrillero que se desmovilizó en los años 90. Él era parte del M-19, una guerrilla dura, muy conocida por quienes peinan canas por todos los episodios violentos que protagonizó. Y este hombre tiene sobre sus espaldas ese pasado que muchos piensan que podría ayudarle a acercarse a la última guerrilla que queda en el continente, bueno, en el subcontinente latinoamericano, que es el Ejército de Liberación Nacional. Si eso va a pasar o no, lo veremos, porque la disposición al diálogo de este Ejército de Liberación Nacional también estuvo antes, pero ese diálogo fracasó. No así lo que con la FARC se desmovilizaron ya militarmente derrotadas. Es una situación diferente a la que tienen estas fracciones del Ejército de Liberación Nacional que todavía siguen operativas en Colombia. ¿Y las urgencias que tiene el nuevo presidente, en los temas donde hay que trabajar también? Yo pienso que hay que hablar principalmente de cuestiones económicas, sociales y, en su caso, ambientales. En Colombia hay 39% de pobreza, en Colombia hay casi 12% de desempleo, pero sobre todo hay un enorme porcentaje de los trabajadores que logran tener algún tipo de actividad económica que viven, que lo hacen en la informalidad. Ahí tiene un espacio Petro para mejorar la situación de mucha gente que está pidiendo ese tipo de mejoras que no vinieron con el gobierno de Iván Duque, un presidente que sale con niveles de popularidad por el piso y cuyo sector no tuvo la menor chance de repetir en este proceso electoral. Pero además tiene que empezar a cerrar la brecha que quedó de manifiesto en las, valga la redundancia, las manifestaciones de los últimos años. Gente que pedía acceso a la universidad, gente que pedía mayor equidad. Cierto paralelismo con lo que pasó en ese sentido en Chile, que termina con la llegada al poder de alguien que planteaba un cambio, como Gabriel Boric, claro, con mucho menos experiencia, con mucho menos roce, con mucho menos sobre sus espaldas que lo que trae Gustavo Petro, que tiene una vida verdaderamente mucho más experiente desde el punto de vista político. Es un legislador desde los años 90, desde que se desmovilizó. Él hizo una transición desde las armas hacia el sistema político electoral y fue el camino que termina llevándolo en su tercer intento a la presidencia. Y no sé, se abre un abanico de preguntas sustantivas en esto, pero lo más importante me parece ahora es echarle un vistazo a la gobernabilidad. ¿Cómo se enfoca la gobernabilidad cuando el país quedó dividido, ¿no? El país quedó dividido, muy fragmentado. No sé si tenemos el gráfico de la composición del Parlamento que va a estar entre 2022 y 2026 en Colombia. Si ustedes se fijan ahí, hay un colorcito, vamos a llamarlo borra de vino, que está a la derecha en el caso del Senado y también de la Cámara de Representantes. Sí. Ese es el lugar que ocupa Pacto Histórico, que es la fuerza de Gustavo Petro en el Congreso. Si te fijas, Gaby, si te fijas, Leo, lo que vemos es que está con una bancada importante, pero no mayoritaria. O sea, no tiene la mayoría en ninguna de las dos cámaras. En ninguna de las dos cámaras. Bien. Si bien logró amalgamar a la izquierda para llegar al poder, va a tener que tejer alianzas para poder gobernar, porque el Parlamento tiene, por supuesto, su qué decir. Es una gran diferencia con la derecha en Colombia. La derecha está acostumbrada a gobernar y tiene, a su vez, la posibilidad de formar rápidamente ese tipo de alianzas y contrarrestar cualquier decisión que pueda tomar el gobierno. Petro cambió su discurso, moderó su discurso, digamos, durante la campaña electoral. Eso fue exitoso. Suele ocurrir cuando hay balotaje entre candidatos que están en polos opuestos o cuando el electorado está muy polarizado. Y ahora va a tener que llenar, y voy a contestar con eso una pregunta que hacías hace un rato vos, Gabriela, con eso va a tener que llenar un hueco importante, el de las expectativas de quienes lo votaron porque quieren un cambio radical y el de las expectativas de quienes esperan que ese cambio no sea tan radical. Va a tener que hacer un equilibrio muy importante en su relación con el Congreso, en su relación con los demás poderes del Estado, que vienen de décadas
de otro tipo de gobiernos, no solamente de manera ideológicamente, sino también de otro tipo de gobiernos en cuanto al modelo de país que se imagina. Pero hoy no tiene las sillas en el Parlamento como para aprobar ninguna ley por sí solo. No las tiene, Claro. y por eso hizo un llamado, fue uno de sus primeros comentarios, un llamado a un gran acuerdo nacional, porque le va al gobierno. Naturalmente. Bueno, que hoy se convierte también en un líder regional, eso se verá con el tiempo, ¿no? Te hago dos comentarios para cerrar. El primero, es muy importante que Petro logre una buena relación con los militares en un país gravitante, importantísimo como Colombia en materia de combate al narcotráfico. Es muy importante ver qué es lo que pasa con la relación de Colombia y Venezuela. Ya dijo que va a restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela, pero su liderazgo regional depende, a mi entender, de cómo logre incorporar ese nuevo elemento, después de años de no tener relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, de cómo logre entrar Petro en la relación con el gobierno venezolano. ¿Por qué? Porque el liderazgo lo va a consolidar en la medida en la que pueda aparecer como un referente. Todavía no lo es, su discurso pretende mostrarlo como tal, pero todavía no lo es. Bien. Bueno, vamos a ver Muchísimas cómo le va. gracias, Mauricio. Gracias.